Bien, veamos el siguiente video, luego vamos a entrar. Tiraba diariamente grandes sumas de dinero. ¿Y usted sabe dónde lo escondía? En su ropa. Pari, quien ya está preso en la cárcel de San Pedro, según pudo confesar a la policía, retiraba desde 82.000 bolivianos a 200.000 de la agencia donde trabajaba. Incluso habían días en los cuales no recordaba cuánto dinero se robaba. Bueno, de acuerdo a lo que le indica, son diferentes montos, no sacaba un monto exacto cada día, ¿no? Pero van desde los 80.000 bolivianos hasta los 200.000 en cada vez que hacía el ilícito, ¿no? Vale decir, él actuaba todos los días sacando de los cajeros el dinero que sobraba. Entonces, todo ese dinero que sobraba lo ponía en su bolsillo. Él muchas veces, evidentemente, indica que no tenía ni siquiera idea de cuánto estaba sacando. En su ropa, él iba con ropa holgada el día que iba a cometer el ilícito y lo sacaba en su ropa. No se descarta que policías, quienes tenían la labor de custodiar la bóveda de donde se realizaban los retiros, también estén involucrados, ya que incluso en una de las grabaciones se ve a uno de ellos moviendo una de las cámaras de seguridad para que Pari no se de los retiros. En la filmación se ve a un policía que durante la visita de la señora Luciana se está poniendo colirio en los ojos, ¿no? Entonces queremos ver si esta situación ha sido fortuita o ha sido una situación que ha sido ya preparada en el ilícito. Se habla que también la novia de Pari tenía acceso a la sucursal, de donde también robaba el dinero en su bolso. Ella iba con ropa holgada también y con un bolso grande, ¿no? Que se evidencia que le pasaba al señor Pari y posteriormente ella salía de la agencia. Entre tanto, son 18 las personas que podrían estar involucradas en este desfalco, mismas que serán citadas poco a poco para que se pueda esclarecer con exactitud cuánto dinero se robaron de la entidad financiera. 3 propiedades, vehículos de lujo. Franz Pari tenía un montón de dinero sustraído justamente del Banco Unión. Y para hablar y profundizar este tema, estamos con el mayor Luis Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque también se tiene datos que se logra identificar no a la esposa, porque Franz Pari era casado, sino a la enamorada de Franz Pari, que también estaría involucrada. Buenos días. Sí, buenos días. En el día de su aprehensión, el señor Franz Pari estaba encontrado acompañado de la señorita Luciana Gongoet, que es de nacionalidad argentina, quien también está implicada, en este momento está guarda de detención en el penal de Obrajes y está también siendo investigada, ¿no? Ella sería la administradora de otra empresa que se ha realizado el allanamiento en la ciudad de Santa Cruz y anteriormente trabajaba como dama de compañía en un club nocturno en Santa Cruz. Se indagan un poco más de datos y la FELCC comienza a hacer un poco más de investigaciones. ¿Qué tipo de posición económica tenía Franz Pari? Bueno, él era de origen humilde, ¿no? Posteriormente, ya cuando seguramente descubre el sistema para sustraer el dinero de las bóvedas del banco, ya comienza a ostentar el dinero, ¿no? Entonces, en un análisis de psicológico y criminológico de la actitud de Franz Pari, es que él comienza a ostentar demasiado. Ya de estar, digamos, trabajando en un lugar y vivir con su sueldo, él ya comenzaba a derrochar el dinero, derrochar de manera pero muy ostentosa ya. Ustedes han podido acceder a su cuenta de Facebook, realizaba viajes, compraba vehículos de lujo, compraba propiedades. Entonces estamos en la determinación de cuántas propiedades, cuántos vehículos todavía tenemos que recuperar para poder cuantificar el monto que se está recuperando a través de la investigación policial. Mayor, hablamos de 37 millones de bolivianos. ¿Franz Pari se gastó todo ese dinero? Evidentemente no ha podido gastar todo ese dinero, estamos viendo, ¿no? Ha realizado muchas inversiones, es por eso que también se ha involucrado a empresarios incluso que tenían contacto con él, donde él invertía los dineros, ¿no? Entonces estamos todavía en esa etapa de la investigación, queremos determinar exactamente dónde está todo el dinero que Franz Pari habría sustraído. Es decir, se llaman a 2 empresas donde se lavaba el dinero sustraído del Banco Unión, ¿es así? Exacto, aquí en la ciudad de La Paz él ha creado una empresa de nombre Salcom, que la hemos allanado hace una semana y media aproximadamente, donde solamente era para, digamos, invertir los dineros y camuflar. Él actuaba con amigos y decía que vengan, quiero invertir el dinero, así que llamen a cualquiera que necesite para ver que nos presente un proyecto y vamos a invertir. Conociendo de dónde era Franz Pari, ¿no les pareció nada extraño? Porque si usted me dice que se publicó cómo vivía Franz Pari en un principio y después cómo ostentaba tremendas cantidades de dinero, viajes y demás, amigos que datan de colegio, datan de trabajo incluso del mismo Banco Unión, ¿no se dieron cuenta de que algo andaba irregular
Frans Bari llegaba en su vehículo. Él incluso tenía chofer y tenía hombres de seguridad que lo acompañaban. Ese es un primer timbre que alertó al Banco Unión, ¿no? El Banco Unión también no es que no se dieron cuenta, ¿no? Entonces ellos comenzaron a hacer una pequeña investigación interna porque también ellos se dieron cuenta de que él ostentaba mucho dinero, ¿no? Tal vez a través de los compañeros de trabajo que entonces se pudieron revisar las cámaras y se tienen los videos donde ya se ve que él desvía las cámaras, ¿no? de seguridad para hacer sus ilícitos. ¿Cuántas personas más estarían involucradas, mayor? Estamos todavía en etapa de investigación, no podemos cuantificar las personas que están involucradas, solo queremos dar la tranquilidad de que la policía está siendo objetiva en la investigación, no queremos entrar en un tema de cacería de brujas y a todos los funcionarios que trabajaban con él los vamos a meter a la cárcel. Bien, es un primer video para entender qué es lo que estaba pasando con el Banco Unión en su momento, ¿no? Ahora vamos a ver otro video que tiene que ver ya con algo mucho más internacional. Déjenme ver un segundito. El caso de la empresa Enron de Estados Unidos representa uno de los fraudes más grandes en la historia del mundo. A pesar de que se considera que en Estados Unidos se llevan los controles financieros más rigurosos y de auditoría, pues este es un caso que demuestra todo lo contrario. Enron pasó de ser una pequeña empresa de gas al séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos en tan solo 15 años. A mediados del 2001, año en que quebró, empleaba cerca de 21,000 personas y tenía presencia en 40 países. La revista Fortune la designó la empresa más innovadora de los Estados Unidos entre 1996 y 2000. Además, apareció en la lista de los 100 mejores empleadores de dicha revista en el año 2000. Enron creció exponencialmente en su área original y en el transcurso del tiempo desarrolló nuevos mercados en el área de las comunicaciones, manejo de riesgos y seguros en general. Su compleja estructura corporativa de más de 3,000 sociedades unidas a través de holdings hacía casi imposible auditarla mediante métodos convencionales y permitía ocultar y dibujar resultados. Las acciones de la empresa en Wall Street cayeron en muy poco tiempo de $85 a 30, cuando se hizo público que Enron maquillaba sus balances financieros y por ende no reportaba las grandes pérdidas que se obtenían. Todo era ocultado a través de 3 empresas de las 3,000 de esa compleja estructura corporativa. La colusión con políticos y el despacho financiero más importante en su momento, que era Arthur Andersen, permitieron maquillar y evitar que se les auditara o se les revisara a profundidad. Esto permitió que la maquillación de los estados financieros no fueran verificados y por lo tanto las acciones representaran un valor inexistente. He aquí que la situación legal de los culpables Kenneth Lay, presidente de Enron, y Jeffrey Skilling, exdirector ejecutivo, fue por conspiración y fraude. Lay y Skilling afrontaban 6 y 28 cargos de conspiración, fraude y maniobras financieras para ocultar las pérdidas y exagerar los beneficios, mismos que les permitieron atraer el dinero de inversionistas. El 5 de julio del 2006, producto de problemas con horarios, falleció en Aspen, Colorado, Kenneth Lay, quien arriesgaba una pena hasta de 45 años de cárcel. El 23 de octubre del 2006, Skilling fue condenado a una pena de 24 años de prisión tras haber sido declarado culpable de 19 cargos en su gestión al frente de Enron. El caso Enron vino a modificar todas las leyes y todos los controles internos de regulación financiera, mismos que ahora permiten
una mayor supervisión y garantía de que las acciones de las empresas cumplen con el valor al que están estipulados. Bien, como han visto, dos videos que tienen que ver básicamente con lo que es el control, ¿no? Y a eso se refiere este seminario, que tiene que ver con ese sistema de control administrativo financiero que hoy en día se conoce con el nombre de control interno. Vamos a compartir pantalla, espérenme un segundito. Bien, dentro de ello entonces, este concepto de control interno va muy asociado al control propiamente administrativo financiero y que de alguna manera, entre muchas otras cosas, está orientado a precautelar en primera instancia los activos de la empresa, ¿no? Ya sea un dinero contante y sonante, o también aquellos activos como maquinarias, activos fijos, etc. Este sistema de control interno, entonces, parte básicamente de un concepto denominado control como parte del proceso administrativo financiero. Ustedes saben que el proceso administrativo financiero básicamente tiene que ver con cuatro áreas, ¿no? La primera área que es la planificación, la segunda la organización, la tercera la dirección y por último el cuarto proceso o la cuarta fase del proceso administrativo, que es básicamente el control. Entonces, el control es básicamente una apreciación de un resultado, ¿no? El que se entiende por control, aquello que se refiere a ver si hemos alcanzado o no un resultado en función, obviamente, de una medición, ¿no? De una medición para hacer una corrección. Básicamente, entonces, el control significa vigilar las acciones, vigilar las operaciones administrativas, financieras que cada una de las entidades, de las empresas realiza. Dentro de ella, entonces, entre los 14 principios que tiene la administración científica en cuanto al control, podemos hablar para este seminario de dos principios. El primero, que es el equilibrio, y el segundo, que es el normativo. El control debe ser equilibrado. ¿Por qué? Porque de alguna manera se debe, dice, controlar básicamente el término, si quieren, regular, revisar, evaluar ambas partes de aquel efecto que signifique una operación, una transacción económica financiera. Es decir, el lado A y el lado B, o los dos lados de la balanza. ¿Para qué? Para no inclinar el resultado de ese control a alguno de los lados, ¿no? Entonces eso es el equilibrio básicamente. El control también debe ser normativo. ¿Por qué? Porque debe partir de documentos ya elaborados. ¿Para qué? Para que ese documento mínimamente nos sirva de algún parámetro. En el caso, por ejemplo, del primer video que han visto, que es de este señor Pari, ¿no? Existía el marco normativo. Es imposible creer que alguien en el banco haya retirado, como decía el oficial de policía, haya retirado alegremente en su ropa holgada, decía el policía, ¿no? Alegremente haya retirado dinero. Entonces el marco normativo le decía seguramente a, no sé, el responsable, por ejemplo, de bóveda, al responsable de ese responsable de bóveda, etcétera, que realice, por ejemplo, operaciones de supervisión, como un arqueo de caja, cierre de bóveda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las políticas, los procedimientos, etcétera, en un banco sí estaban establecidas. Entonces, es un poco difícil entender qué es lo que ha pasado ahí, ¿no es cierto? En el caso del otro video, en el caso de Enron, mucho más, ¿no es cierto? Si bien en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las personas, si quieren, ¿no? O empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Tienen y participan ya en bolsa. El hecho de solo participar en esa bolsa de valores tiene pues ciertas normas, ¿no? Y esas normas tienen que ver seguramente con
que de alguna manera se controle el resultado que se va a obtener, ¿no? El resultado que se va a obtener en la emisión seguramente de bolsas de valores. Entonces es un poco imposible pensar que no existan normas, por ejemplo, para llevar adelante este tipo de operaciones. El propósito del control desde el punto de vista administrativo es garantizar el logro de objetivos. Entonces, la planificación, de alguna manera, se fija, si quieren, metas y objetivos para llevar adelante o lograrlos como empresa en el futuro. Dentro de eso, entonces, dentro de eso es imposible que los administradores, por ejemplo, no hayan fijado metas para llegar en las operaciones económico-financieras. El control, entonces, trata de medir, ¿no? Y de corregir aquellas estrategias que estemos llevando. ¿Para qué? Para que de alguna manera se llegue al objetivo trazado. ¿Qué tipos de control entonces existen? ¿No? ¿Qué tipos de control existen? Desde el punto de vista de control, entonces, hay distintas formas de llevar adelante el control, ¿no? Por ejemplo, hay controles de acuerdo a la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Un arqueo sorpresivo de caja, por ejemplo, seguramente va a hacer que ese control sea de oportunidad. Hay otros controles, por ejemplo, de cobertura, perdón, y dentro de ello entonces un control, por ejemplo, de cobertura tiene que ver con que se haga un arqueo de caja todos los días, ¿no? A todas las cajas, por ejemplo, ¿no? También hay controles de acuerdo al evaluador. Existe, por ejemplo, un control en relación, ¿no? A aquello que significa la función que tiene el supervisor, el jefe, el gerente o básicamente el superior de un puesto de trabajo. Por ejemplo, en el caso de un almacén, ¿no? El conteo de los inventarios ya es un control de acuerdo a la relación que tiene el evaluador con el evaluado, ¿no? De acuerdo al tiempo también de alguna manera tiene que ver con el espacio de tiempo que se va a hacer, ¿no es cierto? En el caso de un activo fijo, un vehículo, por ejemplo, seguramente hay tiempos de mantenimiento, etcétera, en el que uno de los activos tiene que ser retirado de operación, por ejemplo. Entonces, en ese momento hay un control del activo de acuerdo al tiempo planificado, ¿no? También el control puede ser previo o posterior, en el caso, por ejemplo, de una unidad de auditoría interna, una unidad de contraloría, por ejemplo, ¿no? Esa unidad de auditoría interna realiza un control previo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la compra de un activo, después de pasar por un proceso seguramente de licitación, etcétera, la unidad de auditoría, antes de ejecutar la compra, revisa si ha habido, o se ha llevado adelante el proceso de adquisición de manera correcta antes de la compra. Entonces, en ese caso hay un control previo. Y en otros casos el control posterior, que ya es mucho más, ¿cómo llamarles? Mucho más complejo, en el sentido de que ya no se puede realizar una acción correctiva, por ejemplo, en la compra ya realizada de un bien. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, la Contraloría General del Estado realiza no un control posterior, un control previo, sino un control posterior. Las unidades de auditoría interna en cada una de las unidades o básicamente empresas del Estado realiza ese control propiamente posterior, ¿no? En cuanto a lo que es también el control, puede haber un control selectivo, puede haber un control, si quieres, también total, un control interno, un control externo, un control permanente y un control propiamente itinerante, ¿no? Las fases del control tienen que ver básicamente con la fijación de metas o estándares, ¿no? Es decir, fijarse
ciertos parámetros para hacer el control. Por ejemplo, en el caso de un arqueo de caja, la fijación de meta o control será que no existan sobrantes y faltantes, por ejemplo, en las unidades de caja. Entonces, ese es un estándar, ¿no? Luego se establecen los puntos significativos de verificación. Por ejemplo, el caso de que exista un sobrante o un faltante, ¿no? Tendremos que preguntarnos, por ejemplo, por qué existe ese tipo de eh, faltantes y sobrantes, ¿no? En muchos casos, muchos pensarán que es mejor que exista un faltante, ¿no? O perdón, que exista un sobrante, el cajero dirá, me conviene, ¿no es cierto? No es tanto así, ¿no? De alguna manera, el, el sobrante no es algo bueno, sino de alguna manera hay que investigar del por qué existe ese sobrante. Si todos los días, por ejemplo, hay sobrantes o faltantes también, la tercera fase del control tendrá que decir y hacer análisis de las relaciones del por qué todos los días existe faltantes o sobrantes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el cajero no esté capacitado, puede ser, por ejemplo, que existan billetes falsos, inclusive el propio cajero esté corrompido o esté en colusión con otras personas y haga aparecer billetes falsos, por ejemplo. En ese momento entonces hay que tomar una acción correctiva como cuarta fase de lo que es la entrega de, o el encontrar, si quieres, es billete falso. De esa manera entonces habrá que de hacer o llevar adelante la acción correctiva, ¿no? Y esta acción correctiva básicamente tendrá que ver, por ejemplo, con capacitación del cajero, quizás hasta inclusive separar al cajero de la operación propiamente eh, de manejo, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener el control? Debe ser comparable, debe ser oportuno, debe ser frecuente, debe ser independiente y debe ser compatible. Es decir, tenemos que comparar cómo se está manejando la caja A versus la caja B, ¿no? En su momento, entonces, hay que realizar el control o la acción correctiva y debe ser frecuente o de manera cotidiana el tipo de controles que diseñamos en cuanto a lo que es la política propiamente de control. Debe ser independiente porque las personas que realicen una cierta supervisión o control no deben tener intereses que de alguna manera afecte al controlado o al supervisado, ¿no? Debe ser compatible, ¿por qué? Porque el control debe de alguna manera ser una herramienta de administración, por ejemplo, financiera para la gerencia. El control como función administrativa entonces tiene dos estrategias entre muchas otras. Una de ellas es la supervisión y la otra la evaluación. Cuando el que va a ejecutar el control, ya sea un gerente, un jefe, un supervisor, etcétera, va a aplicar propiamente la estrategia de supervisión. Esta estrategia de supervisión está orientada a las actividades de los otros, es decir, se debe capacitar. La supervisión en muchos casos, mucha gente, tanto el supervisado como el supervisor, lo toman como que es la policía y que te está viniendo a investigar y de alguna manera te está viniendo a afrontar para tomar una decisión, por ejemplo, de separación laboral. No es esa la función de la supervisión como estrategia del control, sino que esta supervisión debe estar orientada a capacitar a esas personas a las cuales estás controlando en cuanto a lo que es, por ejemplo, las operaciones de manejo que se está realizando, ¿no? Es decir, se deben mejorar los procedimientos, las condiciones en cómo se realiza la operación, se debe buscar medios de perfeccionamiento de la operación, ahí están, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, etcétera, todo aquello que vaya entonces a mejorar el trabajo propiamente dicho del supervisado o del controlado, ¿no? La estrategia de evaluación como función del control tiene que ver primero con medir, ¿no? Es decir, ver hasta qué punto se está llevando adelante un cierto trabajo, una cierta operación y finalmente juzgar los logros o resultados. Y ahí es bien importante entender que juzgar no quiere decir, ¿no? No quiere decir eh, penar o condenar. Juzgar quiere decir
que el que va a controlar tiene que tener un juicio de cómo llegar a los logros y objetivos. Entiéndase por juicio que tiene que tener un cierto concepto en cuanto a lo que es el manejo, la operación a la cual está supervisado, ¿para qué? Para que él sugiera una mejora en las operaciones, ¿no? Una mejora en las operaciones, ¿sí? Entonces, dentro de ello, juzgar quiere decir que él debe también tener un criterio para mejorar aquello que está supervisando. El control utiliza métodos en su operación propiamente de supervisión o de monitoreo, y dentro de ella entonces esa supervisión o ese monitoreo tiene un control o un método de archivo, ¿no? Y un método de auditoría. El método de archivo es aquel que de alguna manera revisa, pero de manera histórica, digamos así, sugiere ciertos controles o cierta corrección de medidas en cuanto a lo que ha supervisado propiamente dicho, y informa solamente de qué es lo que ha pasado con el manejo de un cierto procedimiento administrativo, ¿no? Y en el caso del método de auditoría, ya este método de auditoría es un procedimiento dirigido principalmente al trabajo en marcha. De ahí que surge este concepto de control interno, por lo menos en este método de auditoría. El control interno hoy en día es aquel concepto que se utiliza más para llevar adelante un control en el proceso en marcha, ya sea externo o externo. En ese concepto entonces de auditoría, el control utiliza técnicas, ¿no? Dentro de esas técnicas realiza informes, tiene procedimientos, técnicas de observación, ¿sí? Acumula datos, interpreta datos, tabula datos, que principalmente son datos estadísticos, y dentro de lo que es propiamente el informe, el llevar adelante el control, ¿sí? Puedes realizar observaciones, supervisiones de cantidad, calidad, tiempo, etcétera, etcétera. El control, entonces, como resumen, es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que las políticas, protocolos, formas de cómo hacer y llevar adelante las actividades administrativas financieras se lleven adelante y se logren los objetivos que la empresa se ha trazado. Ese es básicamente entonces el sistema de control. El sistema de control entonces nos sirve ¿para qué? Para evitar el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, ¿no? Dentro de ello ya también el control interno, dentro de este concepto de control propiamente dicho, evalúa el riesgo, ¿no? Y ahí viene otra vez la pregunta, apoyándonos siempre en el video de los dos videos que hemos visto. El banco Unión, ¿será que no ha sabido de alguna manera eh, revisar, verificar este riesgo que existía con este señor Pari? Son meses y meses que se ha ido sacando, si quieren valga el término, dinero. En su momento no habrá podido revisar, no habrá visto alguna deficiencia del manejo de dinero. En el caso, por ejemplo, del video de la Enron, si bien, como decía también una parte, ¿no? Se maquillaban balances o estados financieros, si bien la bolsa de valores en algún caso no ha podido verificar, no ha podido darse cuenta de que esos estados financieros estaban maquillados, de alguna manera algún inversionista no se habrá dado cuenta de que de alguna manera esos estados financieros estaban maquillados. Entonces el control básicamente estaba fallando en este tipo de organizaciones, y el riesgo, ¿no? Y el riesgo producía para ambas instituciones, para ambas empresas, una pérdida económica financiera. ¿Qué sería de nuestras vidas entonces de manera ya personal si no existiera, por ejemplo, un semáforo? ¿Sí? ¿Qué riesgos existirían? Seguramente muchos accidentes vehiculares, ¿no es cierto? Si no habría, por ejemplo, señalética en cuanto a lo que es cierto tipo de peligros, por ejemplo,
de alguna manera también nosotros como personas naturales tendríamos que afrontar cierto tipo de riesgos que de alguna manera nos pueden producir una cierta pérdida, no solamente de la vida, ¿no? Sino también de ciertos aspectos que tienen que ver con la operación económico-financiera entonces. De esa manera, entonces, ya dando un marco general a lo que es el control interno, la pregunta entonces será, ¿qué es el control interno, no? Y podemos decir que el control interno, ¿no? El control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad que se diseña con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos relacionados con las operaciones de información y el cumplimiento, obviamente, del objetivo que tiene cada una de las organizaciones. El control interno, entonces, es una herramienta de gestión, ¿no? Es una herramienta gerencial que de alguna manera constituye hoy en día un proceso continuo, dinámico e integral. Es decir, el control interno ya es una política, una operación, una cultura de manejo empresarial que se refleja a diario en las empresas de manera continua. Es dinámico porque constantemente se está desarrollando y es integral porque el control no solamente va a un área, sino al contexto general de las empresas. El control interno es realizado por todo el personal como base de esta pirámide de control interno y quizá el cúspide de este control son las unidades de auditoría interna. Pero en las empresas, muchas empresas, por lo menos aquí en el país, ya sea por presupuesto, por estructura financiera, etcétera, no tienen unidades de auditoría interna. Entonces, por eso que el control interno lo debe llevar adelante todo el personal, ¿no? Los gerentes y jefes de cada división, de cada departamento, gerentes generales, etcétera. Si es que la empresa tuviera una unidad de calidad, la unidad de calidad en cuanto a lo que es la elaboración de procesos, si estuviera inclusive certificado con normas internacionales de calidad como la ISO 9000, sistemas de gestión integrado, etcétera, debería estar certificado, dice, con estas operaciones o con estas unidades de calidad, ¿no? También si la empresa tuviera una unidad de planificación y control de gestión, seguramente ellos también van a llevar adelante este tipo de controles. Caso, por ejemplo, de las universidades, ¿no? El que el estudiante quiera inscribirse el siguiente periodo, por ejemplo, y no ha pagado sus mensualidades, no va a poder inscribirse. Y a veces en las universidades hay unidades de cobranza donde antes de inscribirte tienes que ir a mínimamente solicitar una prórroga del pago y si no, regularizar tu pago para poder inscribirte el siguiente periodo. Entonces ahí ya, llámese una unidad de cobranzas, etcétera, ya es una unidad de planificación y control de gestión que tiene que ver con el control interno. Si bien hoy en las organizaciones ya se están organizando, si quieren así, unidades especializadas en el control interno, esas unidades especializadas de control interno hoy en día se llaman los contralores, ¿no? O también denominados controllers, ¿no? Que de alguna manera son aquellas personas que van a ir a verificar que los procesos, ¿no? Las operaciones económico-financieras se realicen en relación a los procesos estructurados. Si hay un manual de caja, pues que se cumpla ese manual de caja. Si tiene que hacerse arqueos, que se haga arqueos. Tendrá que ir a ver cuáles son las deficiencias, el manejo de riesgos de los cajeros, etcétera, y dentro de ellos solicitar ya sea el cambio o capacitación de cada uno de ellos. Y como cúspide, quizás sí la unidad de auditoría, que es ya en su formación, en su cultura, ya tiene que ver con este concepto de control interno. El control interno, entonces, de alguna manera es algo innato en las organizaciones y también en la vida personal, ¿no? Es un poco difícil que un administrador, un gerente de algún negocio, así sea una microempresa, el propio dueño propietario de la organización, es un poco difícil que no tenga un concepto, por lo menos
de que tiene que controlar, por ejemplo, el uso de sus recursos generados el día anterior, por ejemplo, ¿no? De alguna manera tendrá que saber ahorrar, por ejemplo, para pagar el inventario, sabrá manejar cierto tipo de costos en cuanto a lo que es la elaboración de su producto, etcétera, etcétera. De alguna manera, entonces, no existe persona natural ni organización jurídica que no tenga un concepto de control, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay sí operaciones que quizá no tienen controles, pero de manera general el control ya es innato en la vida personal humana y más aún en las organizaciones. Pero la madurez de estos procesos de control depende de este sistema de control. Es decir, la mayor parte de las personas y organizaciones van a partir de un control no existente, de alguna manera ya iniciarán un cierto tipo de control. Ese control se tiene que ir repitiendo constantemente. Esa repetición va a hacer que el control se vuelva estable, ¿no? Y esa estabilidad te va a llevar a que tu organización, tu empresa, tú mismo como persona, controles, por ejemplo, la capacidad económica financiera que tengas y seguramente el manejo financiero de vos como persona o de la empresa va a llegar a ser óptimo, ¿no? Entonces, la madurez de los procesos de control es ya también algo innato, no solamente en la persona, sino también en las organizaciones. ¿En qué tipos de organizaciones se manifiesta el control interno? En todo tipo de organizaciones. En una fábrica, por ejemplo, el uso de la materia prima, de materiales, el no desperdicio de estos materiales, el saber usar exactamente la cantidad de trabajo que obviamente va a ser pagado a un trabajador, valga el término, de alguna manera tiene que ver también con el control interno en este tipo de organizaciones, ¿no? Es decir, el control interno de alguna manera genera un valor agregado, ¿no?, al producto o servicio que estás vendiendo. En el caso, por ejemplo, de una empresa comercial, ¿no? Si yo compro un producto ya terminado, como el caso, por ejemplo, de un zapato, ¿no? El hecho de que exista un sistema de atención al cliente y que ese sistema de atención al cliente me reditúa en una venta realizada propiamente dicha, ya es de alguna manera un sistema de control interno en esta empresa comercial y de alguna manera entonces el control no solamente va a la parte económica financiera, sino también a todo aquello que es el desenvolvimiento en cuanto a lo que es la empresa. Muchos consideramos que, por ejemplo, los bancos son las unidades que más control interno tienen, ¿no es cierto? Podemos considerar que los bancos, ¿no? Vemos, por ejemplo, policías, etcétera, es una de las empresas que más control tiene, pero han visto en el video inicial, han visto que hasta los bancos tienen no siempre robos como lo tradicional que conocemos, ¿no? Gente encapuchada, etcétera, sino el propio personal del banco es el que de alguna manera realiza un hurto, ¿no? En una empresa de servicio, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el producto final no esté a satisfacción del cliente, ¿no? Ya de alguna manera también obliga a que se utilice un cierto tipo de control en la elaboración de procesos, por ejemplo, de elaboración de alimentos, por ejemplo, ¿no? La famosa inocuidad, el que los alimentos cumplan con con una cierta calidad, etcétera. Ya de alguna manera las empresas de servicio también hace que el control interno sea una de los pilares de la gestión propiamente administrativa, ¿no? Algunos ejemplos de control interno básicos. El hecho, por ejemplo, de que cada trabajador tenga su password y su usuario en el sistema informático, por ejemplo. Es uno de los sistemas de control interno que los realizamos de manera empírica, inclusive sabemos ya que todos los trabajadores no pueden tener acceso a todo el sistema contable, logístico, etcétera. Entonces, solamente dar los famosos passwords ya es una forma de control propiamente dicho y más orientado al control interno. La verificación de inventario, el conteo, etcétera, el realizar adelante un inventario físico también es parte ya de un control interno, ¿no?
¿Cuáles serán los objetivos y beneficios propiamente del control interno? El objetivo o los objetivos del control interno son los siguientes, ¿no? Primero, promover la eficiencia, eficacia y transparencia de la economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los productos y servicios. Ese es el principal objetivo del control, ¿no? ¿Para qué te pones una alarma en el despertador? Para no dormirte y llegar, por ejemplo, a tiempo a tu fuente laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro me dirá, me pongo alarma para que, no sé, viva el día, puede ser, ¿no es cierto? De alguna manera, entonces, el hecho de que vos no te atrases a tu fuente laboral o tomes como política de vida el disfrutar cada uno de los días y disfrutar lo más que pueda de ese día, ya te está haciendo eficiente, ya te está haciendo eficaz. Entonces, el objetivo del control interno busca eso. ¿Para qué hago arqueos? ¿Para qué tiene un manual de manejo de caja? ¿Para qué capacito al personal de caja en la detección de billetes falsos? Porque esas operaciones, para que esas operaciones sean mucho más eficientes, ¿no? Sean mucho más eficaces y de alguna manera sean transparentes. También el objetivo de control interno tiene que ver con el cumplimiento de la normativa aplicable, ¿no? En el caso de una empresa privada, el manejo de caja no tiene una cierta normativa general, tendrá una normativa, por ejemplo, interna, es decir, si yo tengo un reglamento de caja, de manejo de caja, donde dice no se puede pagar, pónganle gastos menores a 1.000 bolivianos con caja, ¿no? O mayores a 1.000 bolivianos con caja, necesariamente con banco, entonces, o con cheques si quieres. De esa manera entonces hay una norma interna que de alguna manera va a promover también un cierto grado de responsabilidades. Ahí podemos decir, pero ¿por qué se ha pagado 5.000 bolivianos con efectivo con caja si teníamos que pagarlo con banco? Porque así decía la normativa. Entonces, de alguna manera el control interno también te obliga al cumplimiento de esa norma. En el caso de las empresas del Estado, por ejemplo, existen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Que te dice el procedimiento de cómo adquirir un activo, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tú no hayas cumplido ese procedimiento, ¿sí? Ya está produciendo un riesgo. Entonces, las unidades de auditoría interna de cada una de las organizaciones del Estado, ministerios, empresas públicas, etcétera, aplican este concepto de control interno. ¿Para qué? Para hacer cumplir la norma denominada Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que es parte de la ley SAFCO. También el objetivo del control interno está adecuado o está orientado al uso adecuado y la protección de los activos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que no se pueda dar de baja, así nomás valga el término, un activo como el que se rompió la silla, ya nadie le usa la silla, entonces hay que sacarlo del inventario, no es correcto, ¿no es cierto? Hay un procedimiento en el caso del Estado, las mismas normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, en su tercera parte te dice que debes tener un procedimiento para dar de baja esa silla, ya sea que se pueda vender y generar un recurso, no solamente como silla, quizá como madera, etcétera, o que de alguna manera se regale eso a aquel que lo necesite, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de empresas. Entonces, de alguna manera, también el control interno tiene ese objetivo del uso adecuado de los activos, ¿no? Y finalmente el control interno, entre muchos otros de los objetivos, tiene el que garantice la confiabilidad y oportunidad de la información. En el caso del Banco Unión, volviendo al video que hemos visto al inicio, en muchos casos los arqueos de caja cuadraban, los estados financieros no reflejaban esa pérdida, hasta, por ejemplo, que se ha descubierto este dolo, este fraude que ha hecho el señor Pari. En ese momento, cuando se revisaron los documentos contables, administrativos, etcétera, pues no se registraba esas faltas, ¿no? Si el señor Pari sacaba dinero en su bolsillo, no sacaba pues seguramente 100 pesos, ¿no? Sacaba mucho más y dentro de eso el banco no se ha podido dar cuenta de si habrían faltantes y sobrantes en el manejo de esos recursos. Entonces, el hecho de no haber hecho un control, eso significa de que esa información financiera no estaba siendo confiable.
El control interno entonces se aplica en todas las operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una fábrica, en las operaciones de transformación de una empresa, ¿no? También en cuanto a lo que es la información financiera, económica, administrativa de la empresa. Los estados financieros que hablábamos y veíamos en el primer video, en el segundo video, en el caso, por ejemplo, de la Enron, que de alguna manera los estados financieros están maquillados, es decir, no reflejaban el manejo correcto de la parte económica, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta información no era fiable, ¿no? En el caso del cumplimiento, por ejemplo, en el que el trabajador se ponga todo lo que son los EPPs, ¿no? El equipo de protección personal, casco, chaleco reflectivo, bota punta de hierro y muchos otros elementos de protección que se le dota al trabajador, ya de alguna manera este sistema de control interno va a hacer de que esas políticas, normas, leyes, etcétera, reglamentos internos, etcétera, se cumplan en cabalidad, buscando siempre un cierto grado de transferencia, ¿no? De transparencia. ¿Qué beneficios tiene el control interno? El control interno tiene el beneficio principal de lograr el objetivo y la meta, ¿no? Es decir, llegar a aquello que nos hemos trazado y de alguna manera hacer que lo que hemos planificado se cumpla, ¿no? Reduciendo los riesgos, es decir, viendo que las operaciones económico-financieras no produzcan pérdidas, analizando seguramente esos riesgos, ¿no? Y esos riesgos de alguna manera van a ser también de que en las siguientes operaciones económico-financieras el personal ya no afronte esos riesgos. Por ejemplo, ¿no? Si ha habido si el trabajador de caja recibe billetes falsos porque no sabe detectar un billete falso, hay un riesgo. Si no capacitamos al cajero en la detección de billetes falsos, esos riesgos se van a producir en pérdidas. Una vez que lo hemos capacitado al cajero para que de alguna manera sepa detectar los billetes falsos, seguramente ese profesional, ese puesto de trabajo, ese trabajador, va a ser mucho más profesional, va a tener mucha más competencia y eso seguramente va a llevar a que la operación de manejo de caja sea mucho más eficiente y más eficaz, ¿no? El solo hecho de capacitar a la persona, al cajero, en cuanto a la detección de billetes falsos, de alguna manera ha promovido el desarrollo en la persona, por lo tanto en la organización. ¿Qué quiere decir? No nos hemos quedado así sin hacer nada, valga el término, sino hemos hecho de que el cajero se capacite, por ejemplo, en este manejo de billetes falsos y dentro de ello entonces, de alguna manera, somos mucho más competentes que otra empresa que no haya desarrollado esta detección de billetes falsos en la organización. Por lo tanto, hemos promovido el desarrollo organizacional. Hemos dicho también que todas las operaciones económico-financieras, operativas de la empresa, por lo menos desde el punto de vista teórico, se estima, se estila, se prevé, se requiere, se desea que las operaciones económico-administrativas siempre estén de alguna manera estructuradas, por ejemplo, en normas, en políticas, etcétera, escritas, y esas políticas, etcétera, se convierten en cierto tipo de normas, ¿no? Y esas normas deben ser cumplidas. Entonces, el control interno como beneficio también reporta que esas normas deben ser cumplidas. También el control interno fomenta la práctica de valores y ética, ¿no? De alguna manera, entonces, el hecho de que el trabajador esté con esa política, con esa forma de ser, con esa cultura en su trabajo de, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Si hay sobrantes, feliz el cajero, no es tanto así, sino que el cajero de alguna manera se preocupe del por qué hay faltantes, ya está generando un cierto valor para la empresa, ¿no? Es decir, el trabajador ya tiene un valor humano de honestidad, un valor humano de ética, y dentro de ello entonces se está fomentando con estas medidas de control también
la formación de valores y ética, ¿no? También el control interno tiene como beneficio la reducción de costos, que quiere decir, si en una unidad productiva se utiliza mucha materia prima, o por lo menos de alguna manera, ¿no? Se solicita la unidad de almacenes, por ejemplo, 100 unidades de X producto para la elaboración del producto Y, y bueno, el trabajador, valga el término, ¿no? Solamente utiliza 80 unidades de esas 100 que ha pedido y 20 se las lleva, valga el término. Ese costo de llevárselo ya es un costo que la empresa tiene que asumir. Entonces, si existe un sistema de control, por ejemplo, desde el uso de los recursos para la elaboración del propio bien, seguramente ya hay una reducción de costos y obviamente un mejor beneficio, ¿no? El beneficio también del control interno tiene que ver con los riesgos, es decir, el riesgo de no tener un sistema de control interno hace que las organizaciones afronten el fraude, ¿no? Caso, por ejemplo, de el Banco Unión, el video que hemos visto, ¿no? Si bien ahí ha existido un fraude, ¿no? Un fraude, uno se pregunta, ¿no? Esta persona era más que el gerente, él decidía, podía sacar cuando quiera el dinero, no sé, por alguna razón nunca le han hecho un arqueo para darse cuenta si realmente había mucho faltante, como él ha indicado. Mm, de alguna manera, ¿no? La ropa holgada que llevaba no habrá restituido para el banco en una sospecha, por ejemplo. Entonces, el riesgo de no tener un sistema de control interno para las empresas es básicamente el fraude. Y en este fraude puede estar el robo, puede estar el dolo, puede estar el soborno. En el caso del Estado, por ejemplo, siempre ejemplificando, ¿no? La compra de X productos, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? El fondo indígena, ¿sí? Compra eh, ovejas de cara negra para que produzcan lana, ¿no? Se realiza todo el proceso de adquisición, pago, etcétera, y resulta que nadie ha revisado si las ovejas realmente eran de cara negra. Entonces, cuando se les entrega o cuando, en este caso, la unidad del fondo indígena está ya recepcionado las ovejas de cara negra, de pronto, según el informe de auditoría que se ha realizado ahí, uno de los porteros del lugar donde se estaban guardando, valga el término, estas ovejas de cara negra que han sido entregadas después del proceso ya de licitación, etcétera, se estaban despintando, dice así, ¿no? El informe del portero habla y dice que al día siguiente había visto que muchas ovejas ya no tenían la cara blanca, ¿no? Y cuando él se acercó a ver qué pasaba y le frotó, dice, la cara a una de las ovejas negras, se dio cuenta de que las ovejas tenían la cara pintada. Entonces, ¿a qué punto ha llegado el control de estas unidades del Estado a no verificar qué tipo de producto le estaban entregando? Y seguramente en esa operación ha habido un soborno, ¿no? Es decir, un cierto pago para que algún personal o algún grupo de personas, trabajadores de este fondo indígena, no cumplan con esa revisión que deberían haber hecho al recibir el producto, ¿no? También el riesgo de no tener un sistema de control interno es básicamente la manipulación financiera, ¿no? Yo como contador tengo todos los passwords del sistema. Hoy día puedo hacer figurar que hay menos inventario para que exista un conteo y que todo salga ok. Si quieren, yo puedo manejar ese sistema. Si el almacenero, por ejemplo, le falta, digamos, 10 productos y él puede de alguna manera manejar ese sistema para que no se den cuenta los que le van a venir a supervisar, él hace figurar esos 10, por ejemplo, como un producto en consignación, hace figurar los 10 como que el producto estaba obsoleto, etcétera, etcétera. Entonces, la manipulación financiera también es un riesgo que tiene que ver con la no estructuración del sistema de control interno. Hoy que está de moda la parte tecnológica, el cibercrimen también es una forma de afrontar, si quieren, un riesgo,
por no tener un sistema de control interno, ¿no? En muchos casos, si de alguna manera, ¿no? Todos tienen, valga el término, el password para entrar a cualquier sistema, hasta por maldad te pueden dañar el sistema el cual estás manejando, ¿no? De alguna manera, entonces, el solo hecho de que el trabajador tenga acceso a ciertos módulos, por ejemplo, de un sistema financiero, económico, contable, de alguna manera evita que exista, por ejemplo, la manipulación, el mal uso de información tecnológica. Entonces ahí surge el cibercrimen. Dentro de ello, entonces, el beneficio del control interno también es evitar el cibercrimen, ¿no? Como hemos dicho, entonces, las unidades de auditoría interna son aquellas que, por lo menos desde el punto de vista administrativo, económico, financiero, deberían ser la cúspide del control, ¿no? De esa manera, entonces, las unidades de auditoría interna son independientes y tienen ese objetivo de llevar adelante el aseguramiento de la calidad, ¿no? Es decir, llevar adelante ese aseguramiento de las políticas económico-financieras de la empresa. Cumplir con los objetivos que se ha trazado como organización también es uno de los objetivos de auditoría interna. Auditoría interna también de alguna manera examina, evalúa la aplicación de todas aquellas normas que se han desarrollado para el sistema de control interno. Si bien la unidad de auditoría interna o el auditor tiene que tener ciertas competencias como la integridad, la objetividad, la confidencialidad, la competencia, etcétera, el auditor interno debe ser además un tipo innovador, un tipo creador, alguien competente. Hablábamos ahí del juicio, por ejemplo, en el control. No es cuestión de decir está mal, sino saber y saber mínimamente asesorar de cómo podemos llevar adelante el control. Debe ser valiente, no debe tener miedo, por ejemplo, al acoso, no debe tener miedo a no recibir un soborno. Debe ser íntegro porque en sus principios, valores y ética debe él tener un cierto manejo de sus valores, ¿no? Esos valores le va a llevar seguramente a ser eficiente, debe tener carácter, debe ser responsable, debe estar comprometido no con la organización, sino comprometido con el control, ¿no? Debe ser independiente, hemos visto como principio de control la independencia también, ¿no? Debe ser independiente a, por ejemplo, intereses personales, tanto con el supervisado como con el supervisor, ¿no? Y de alguna manera debe ser reservado. ¿Por qué? Porque imagínate que en la empresa yo soy el auditor y pues la cajera es mi mejor amiga. Alguien me dice, tienes que hacer el arqueo sorpresivo. Yo antes de hacer el arqueo sorpresivo le hago una llamada y le digo, te van a hacer arqueo de caja. Entonces ahí ya no soy reservado, ¿no? De alguna manera, entonces, el que va a hacer el control, por lo menos, no siempre el auditor interno, pero aquel que va a hacer el control debe cumplir con estas características. Las unidades de auditoría interna en las empresas generalmente tienen esta estructura. La unidad de auditoría interna es una unidad de staff, quiere decir que asesora, supervisa, ayuda al directorio, al gerente general, a llevar adelante el control de las operaciones administrativas financieras, ¿no? Entonces, generalmente la unidad de auditoría interna tiene esa posición, valga el término, como ven donde está el cursor, ¿no? En una estructura financiera tradicional, ¿no? Pero hoy en día, como hemos dicho, ya hay personas, ya hay puestos de trabajo especializados, ya no tanto en lo que es el manejo propiamente financiero, sino en llevar adelante este tipo de controles, el diseñar este tipo de políticas que tienen que ver con el control interno. Dentro de ello, entonces, el contralor o el controller, si quieren, ¿no? Tiene la función, ¿no? De observar, sancionar a quienes no cumplan los objetivos de la empresa. Es decir, este controlador es más o menos como un regente de las operaciones administrativas financieras orientadas, obviamente, a precautelar la posición económico-financiera de la empresa. Actualmente el controller o el contralor de las empresas, tanto públicas como privadas, apoyan, coordinan, mentalizan la función propiamente del control, es decir, hacen que el control sea cotidiano y el controlado, el trabajador de base, valgo el término,
no tome ese control como que le están supervisando porque él está haciendo algo mal, sino ayuda a este controller, ¿no?, a que el control sea parte de la cultura y la cultura organizacional de cada uno de los puestos de trabajo. ¿No? El caso de los bancos, en cualquier momento, por ejemplo, hacen un arqueo de caja, ¿no? Puede ser a las 11, 12, 1 del día, etcétera. Entonces vos estás trabajando como cajero de lo más normal y a tu computadora te dice: en este momento la caja está cerrada, realice y pase a hacer su arqueo de caja, ¿no? Entonces el cajero ya sabe dentro de su cultura que esa operación de control de su caja, de arqueo de caja, es cotidiana y no tiene por qué temer si las cosas se están llevando de la mejor manera, cumpliendo obviamente las normas, ¿no? Entonces, este controller de alguna manera supervisa las tareas desde el punto de vista operativo, hace foco en el énfasis y eficiencia de cada una de las operaciones, es decir, trata de que las operaciones sean manejadas y llevadas con mayor eficiencia y eficacia, y además, ¿no?, él es el que continuamente está realizando, diseñando las tareas de control interno. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de esta pandemia, las unidades hacían siempre los arqueos, conteo físico de dinero. Eso era tradicional porque el cajero, valga el término, estaba frente a la ventanilla de la empresa recibiendo el dinero que se originaba, por ejemplo, en una venta. Pero después de eso, en la pandemia, por ejemplo, ya muchos clientes han hecho las compras con, por ejemplo, depósitos o transferencias bancarias vía internet, etcétera, directamente de su cuenta del cliente a la cuenta de la empresa. Entonces, ahí el sistema de control interno, el contralor, etcétera, de alguna manera ha desarrollado sus tareas, ¿no? Si bien antes el arqueo era de conteo físico de dinero, ¿no? Hoy seguramente el arqueo ya tiene que ver con conteo físico o información que tenga que ver con esas transferencias, con esos depósitos bancarios. De esa manera, entonces, el control continuamente se va desarrollando. En muchas organizaciones el contralor tiene la misma estructura, diremos así, que la unidad de auditoría interna. También de alguna manera es una unidad de staff o asesoramiento tanto al directorio como a la gerencia general. Y en otro tipo de organizaciones, como ven ahora en la diapositiva, el contralor de alguna manera está más orientado a la gerencia administrativa financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta unidad es la que va a controlar eh, cómo se están manejando los recursos propiamente económicos de la empresa. Entonces, si bien la gerencia comercial compra, vende, etcétera, deposita ese dinero de las ventas en cuentas bancarias, hoy, por lo menos en nuestra realidad aquí en el país, las funciones de control interno en muchos casos no tiene un contralor, pero por lo menos el gerente financiero y su equipo hace estas operaciones de control financiero, hacen esta función de controlador, esta función de del control interno propiamente dicho. Es por eso que en muchas otras organizaciones también el contralor está en la gerencia financiera de la empresa, ¿no? De alguna manera, como ven, cuando escuchamos la palabra contralor aquí en el país, por lo menos, se nos viene a la cabeza siempre la Contraloría General de la República, que es una entidad grande, ¿no?, del Estado boliviano, del gobierno central, si quieren, o del gobierno de turno, que de alguna manera aplica la gestión del control interno en las organizaciones del Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en nuestra cultura, por lo menos hablar de contralor, contraloría, asumimos que la Contraloría es una parte, una institución del Estado, que sí lo es, pero también la palabra Contraloría, la unidad de Contraloría, no está solamente dedicada al Estado, no es solamente una organización grande que revisa grandes organizaciones, sino que el gerente financiero, dentro de su formación, ya tiene un principio de control interno, y hoy en el mundo ya se está aplicando estas oficinas de control interno. Sin ir más lejos, aquí en el país, por ejemplo, en la Universidad Católica,
tiene sus unidades de control interno, ¿no? Tanto administrativo como financiero contable. Entonces, de alguna manera, el contralor, como ven también en la diapositiva, ya no es un asesor de la dirección o la gerencia general, sino de alguna manera es una unidad staff también de la gerencia administrativa financiera. Ellos no van a hacer contabilidad, pero sí van a revisar, por ejemplo, que el proceso de inventario de activos, el proceso de conteo en eh, almacenes, el que el dinero de caja recibido ayer se ha depositado en cuentas bancarias hoy día, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con estas funciones que realiza hoy en día el contralor propiamente, ¿no? O la unidad de contraloría, ¿no? El control interno entonces y la auditoría interna son algo ya cotidiano en las organizaciones empresariales, forma obviamente parte de la unidad de auditoría interna, el control interno, orientado siempre al perfeccionamiento de la organización, realizando exámenes de evaluación al control interno. Entonces, la unidad de auditoría interna, aparte de hacer un control administrativo, hacer un control financiero, también realiza un control administrativo financiero, es decir, realiza un examen a el sistema de control interno establecido de manera sistemática, es decir, a través de manuales, por ejemplo, o también al control interno empírico, ¿no? Aquel que no está establecido, por ejemplo, en normas, pero que sí la organización lo hace. Es un poco difícil que alguna organización, por ejemplo, alguna empresa, no precautele el dinero recibido contante y sonante. Es un poco difícil. Ay, no les voy a decir que negocios, empresas de alguna manera no muy bien estructuradas, ¿no? Hay dolo en el manejo de los recursos, ¿no? Pero de alguna manera este sistema de control interno ya sea realizado de manera empírica, el control interno básicamente tiene esa función, ¿no? De controlar el manejo del el activo y tener una cierta eficiencia en las operaciones, ¿no? Por lo tanto, ya sea la unidad de control interno, el controller o la unidad de auditoría, realizan básicamente evaluaciones independientes y objetivas, ¿no? De alguna manera, entonces, ya haciendo una pequeña diferencia, la unidad de auditoría, ¿no? La unidad de auditoría que es la superior, si quieren, en algún caso también del contralor, ¿sí? De alguna manera hace una evaluación, ¿no? De manera independiente, mientras que el controller o el contralor supervisa las tareas en ese control interno previo que hemos dicho. La unidad de auditoría interna por lo general hace control de archivo o posterior, y la unidad de contraloría o el contralor o el encargado básicamente de control, llámese como se llame, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un momento de la unidad de cobranzas. La unidad de cobranzas trabajará, por ejemplo, con sistemas informáticos para que el estudiante que no está al día en sus pensiones no pueda inscribirse, por ejemplo, al siguiente periodo de su formación, al siguiente año, semestre, etcétera. Pero si la unidad de auditoría interna o la unidad de contraloría de alguna manera no supervisa estas tareas, seguramente el de sistemas le va a dar nomás luz verde al que debe y se va a poder inscribir, ¿no? Y de alguna manera entonces las tareas que tienen que realizarse en cuanto a la supervisión, si el estudiante está, por ejemplo, al día en sus pensiones, etcétera, de alguna manera esta unidad de contraloría, este contralor, va a supervisar las tareas. De alguna manera va a sugerir seguramente de que esta unidad de cobranzas tenga la potestad de sugerir, por ejemplo, a la unidad de sistemas, de que en el sistema propiamente de inscripción esté este tipo de resguardo, ¿no? Que si el estudiante no está con sus pensiones al día, no puede inscribirse en el siguiente periodo y que les haga, no sé, pues no, ponte un texto que diga que tiene que pasar a regular sus pensiones, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, este contralor ha supervisado las tareas y en esa supervisión ha sido juicioso y ha determinado, ha sugerido ciertos controles que debe de llevarse adelante en ese proceso propiamente de pago, por ejemplo, de la mensualidad del estudiante, ¿no? Entonces, de alguna manera, la unidad de auditoría interna, ¿no?
en sus planes de auditoría dirá que tiene que revisar constantemente los arqueos, tiene que realizar arqueos, pero la forma en cómo se va a llevar adelante esos arqueos ya tiene que ver con el contralor, ¿no? Es decir, él tiene un trabajo continuo, ¿no? Continuo en cuanto a lo que es, por ejemplo, el análisis de riesgo. ¿Qué quiere decir? Hace un momento hablábamos de un auditor que no era reservado. Imagínate que una secretaria, no sé, ha utilizado, digamos, el dinero desde del fondo fijo que se le ha dado para el pago de sus pasajes. Hoy día alguien le bucea, valgo el término, le avisa y le dice, te van a hacer arqueo más tarde. La cajera sabe que ha utilizado un monto de dinero del cual no debería utilizar para sus gastos personales. Inmediatamente, no sé, imagínate, se presta del compañero del trabajo el monto, pone 100 bolivianos para que le hagan el arqueo. Entonces la unidad de auditoría llega, hace el arqueo, cuenta el dinero, hace el recuento de dinero y pues todo está bien, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que había pasado? Que un billete de esos que ha contado la unidad de auditoría interna no le correspondía a la empresa, había un faltante, un sobrante, el cual ha sido tapado por un billete que le han prestado a la cajera. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque alguien le ha avisado que le iban a hacer una supervisión, un arqueo de su caja. Entonces, el contralor, ¿no? De alguna manera es el que tiene que estar pendiente, ¿no? De este trabajo, teniendo un enfoque siempre, ¿no? Amplio en cuanto a lo que es el manejo, por ejemplo, de caja y estar viendo, ¿no? Cuál es, por ejemplo, el comportamiento de la cajera, si es fácil darse cuenta, si es que está mintiendo, por ejemplo, o si está preocupada la cajera, etcétera. Entonces, el contralor mínimamente tiene que conocer ese tipo de comportamientos en el trabajo continuo y lo cual le va a servir seguramente para analizar riesgos, ¿no? ¿Cuál es la función entonces de auditoría interna? Básicamente gestionar el riesgo, ¿no? Y dentro de ello entonces, para gestionar el riesgo tiene que planificar, evaluar y llevar adelante los resultados, ¿no? Dentro de ello entonces, un trabajo de auditoría interna tiene que ver con que la planificación de auditoría interna, ¿sí? Se lleve adelante y dentro de ese llevarse adelante se elabore un informe y luego parta otra vez la auditoría en esa planificación de auditoría de una función de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de el faltante de caja, volviendo al video, ¿no? De alguna manera, el informe, ¿cuál era? Que el señor Pari se sacaba dinero en su ropa holgada. Entonces, la auditoría tendría que empezar a verificar qué es lo que está pasando, por qué la persona sacaba dinero, quién es el que revisaba, quién es el que controlaba, cuánto dinero existía en la bóveda, etcétera, para que él pueda llevarse adelante, para que él pueda llevar el dinero en esa superación de hurto. Tendrá que hacer una planificación del trabajo, tendrá que hoy, por ejemplo, evaluar a través de entrevistas a los responsables, mañana tendrá que ir a hacer una observación de campo, quizá tendrá que de alguna manera ejecutar todo ese tipo de operaciones y en un informe seguramente dirá, ¿no? Que por ejemplo, si no había cámaras de seguridad, sugiere que hoy pongan cámaras de seguridad en la bóveda del banco, por ejemplo. Entonces, mañana, de aquí a un tiempo, tendrá que preguntarse la unidad de auditoría interna si se ha puesto o no las cámaras que había sugerido en el informe. Entonces, el proceso de revisión y ejecución del control interno tiene que ver con estos pasos. La planificación, ¿no? De la auditoría interna, la planificación del trabajo, la ejecución, la elaboración de informes y el seguimiento, ¿no? Ahora, planificación versus revisiones periódicas. La planificación tiene que ver con lo que estamos viendo en la pantalla, un listado de operaciones que vamos a llevar adelante, ¿no? Versus la planificación, decía, ¿no? De revisiones periódicas. Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar, por ejemplo, las licitaciones mayores significativas, cuando en noviembre del 2018. Cuando vamos a revisar sistemas, ¿no? Sistemas, y ojo, no estoy hablando de solamente sistemas informáticos, sino la forma en cómo se registra, por ejemplo, un dinero en caja, ya es un sistema. Vamos a revisar, por ejemplo, ese sistema en octubre del 2017, la última semana podrá ser, por ejemplo, y en noviembre también la última semana. Entonces, este concepto de planificación tiene que ver con esto, el saber, ¿no? Diseñar cuándo van a ser nuestras revisiones como responsables de
manejo del sistema de control interno. Y en ello podemos, de alguna manera, enlistar nuestras actividades, conteo de inventario, revisión de files de créditos, revisión de files de procesos de licitaciones, revisiones analíticas de reportes de importaciones, de salida de mercaderías, cobranzas, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos una lista de operaciones que tenemos que llevar adelante en la revisión de este sistema de control interno, ¿no? Una vez que llevemos adelante esa revisión de control interno, obviamente hay que hacer el informe de resultados partiendo de procesos significativos, es decir, aquello que nos ha llamado la atención, hacer análisis de riesgos de qué podría fallar en esa operación, diseñar los sistemas de control y obviamente hacer la evaluación y el seguimiento, además de informar. Estas 5 características son la base del sistema de control interno, ¿no? Enseguida vamos a ver la pirámide del control interno que tiene que ver con estas 5 características, ¿no? Es decir, el diseño del entorno de control, el proceso o los procesos significativos, ¿no? La evaluación de riesgos que tiene que ver con qué es lo que puede fallar, el diseño propiamente del sistema de control, todas las operaciones de control, ¿no? Que tienen que ver obviamente con los controles, ¿no? La supervisión, es decir, quién va a llevar adelante esos controles, que tiene que ver con la evaluación y la supervisión o el seguimiento, y los canales de información desde los procesos significativos hasta la cúspide de lo que es básicamente el sistema de control interno. Ya sea, por ejemplo, un proceso de compras, ¿no? Dentro de ello tendremos que analizar, por ejemplo, cuál es la dependencia del personal interesado, qué hace el departamento de compras, qué hace la unidad de administración, qué hace, por ejemplo, el proveedor, cuáles son las características del producto que nos está entregando el proveedor, etcétera, ¿no? Y obviamente todo aquel proceso que ya significa la operación propiamente de recepcionar el producto al inventario en cuanto a la recepción de mercaderías, ¿no? Todas estas operaciones tienen que estar traducidas obviamente en un manual de funciones, ¿no? Que lo van a tener ustedes en la plataforma del Classroom, ¿no? Y van a tener mucho más material seguramente de este tipo de operaciones. Hasta aquí entonces la primera sesión del control interno. Mañana ya vamos a ver propiamente cuál es la estructura del control interno. Si hay alguna consulta. Si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay alguna pregunta, entonces estaremos quedando aquí y les esperaría mañana a las 7 también para ver ya la segunda parte del seminario, que es básicamente la estructura de la pirámide del control interno. Ahí vamos a hablar de qué tipos de controles existen, qué significa supervisión. Vamos a ejemplificar obviamente ese tipo de sistemas de control y vamos a hablar un poquito ya de las normas internacionales del control interno que tienen que ver con las normas COSO, COSO 1, COSO 2, COSO 3, que son normas internacionales de diseño y llevar adelante el sistema de control interno. Bien, si no hay alguna pregunta, les agradezco entonces, nos estaremos viendo el día de mañana.